Hola, soy Alex. Sabemos que las brocas, ya sean pequeñas o sean grandes, sirven para perforar. Entre más blando sea nuestro material, mayor velocidad le podemos dar al taladro. Según su dureza, tendríamos que rebajar la velocidad de este para poder hacer una buena perforación. Pero ¿qué es lo que sucede con lo que son fresas y navajas para router? Ya que estas no sirven para perforar, sino para desbastar lateralmente, ya sea la orilla de la madera o bien muchas veces el centro de la madera. Si quieres saber cuál es la función de las velocidades de un router, sigue el video hasta el final. Y antes de analizar lo que son las fresas, vamos analizando lo que es el router. El router, la mayoría que tienen velocidades, tienen una perilla como esta con una numeración del 1 al 6. Estas velocidades en algunos routers te las tienen en una etiqueta como esta, que varían desde los 8000 revoluciones por minuto hasta lo que son la velocidad máxima de cada router. En algunos routers encontrarás la perilla en la parte superior de este, que también viene del 1 al 6, pero no trae etiqueta el router. Esta la podrás encontrar en el manual de operación de tu equipo. Si por algún motivo tú no tienes dicho manual, búscalo en internet, siempre encontrarás un PDF que te indique exactamente cómo manejar tu router. Y vamos a ver a continuación lo que es la página de velocidad sobre este tipo de equipo. Dentro del manual de mi router está la página que corresponde a velocidades de mi equipo. En ella está la numeración que me da la perilla o dial de mi router con la velocidad o equivalencia a cada una de estas, además de la aplicación que puedo darles. Concentrándonos en carpintería, podemos observar que sí debe de haber variantes entre madera blanda a alta velocidad y madera dura a velocidad media a baja. Podemos observar que las fresas de pequeño diámetro es mejor trabajarlas a altas velocidades y en un momento ampliaré este tema. También se observa que las velocidades más bajas se utilizan para las fresas de diámetros más grandes o de relieve especial, que es el tema principal de este video. En velocidades altas también podemos apreciar que sirven para bordes decorativos que ya hemos manejado en este canal. Y hablemos primero de las fresas de diámetro pequeño, las cuales se deben de utilizar a alta velocidad. Varias veces me han preguntado si este tipo de fresas las podemos utilizar con taladro. Definitivamente la respuesta es no. El diseño que tienen este tipo de fresas es para trabajar con un mínimo de 8000 revoluciones por minuto. Algunas de las navajas que vienen empacadas, ahí mismo te lo van a decir, no trabajar a menos de 8000 revoluciones por minuto. ¿Por qué razón? Muy sencillo, la velocidad es lo que hace que la navaja de carburo se llegue a enfriar. Si esta se llega a calentar, es factible que se pueda llegar a fracturar, provocando daños tanto en la fresa, puedes provocar daños en tu taladro e inclusive puedes provocar un accidente si la trabajas a muy baja velocidad. Otra cosa que es importante observar es que la punta de un taladro trae 3 muelas que pueden llegar a afectar lo que es el zanco de tu navaja. Ahora bien, si tú observas la de un router, tiene una estructura de 4 muelas por el frente y 4 muelas por la parte trasera, que son una sola pieza, la cual presiona en forma uniforme lo que es tu navaja, evitando que ésta se pueda llegar a dañar. Ahora hablemos sobre lo que son maderas blandas y maderas duras. En cuestión a lo que es madera blanda, sabemos que es mucho más fácil trabajarla e incluso sabemos que el 80% de los trabajos lo vamos a hacer en este tipo de material. Es mucho más fácil cortarla ya sea con la sierra o el serrucho, es mucho más fácil decorarla con el router e incluso es más fácil llegar a lijarla y dejarla en perfectas condiciones. Sin embargo, en lo que es madera blanda, no todas tienen el mismo tipo de solidez. Hay algunas que encontrarás un poco más duras que otras, pero esto solamente lo ganarás con experiencia para saber en qué momento debes de regular a una velocidad más baja tu router para lograr que tu trabajo pueda llegar a salir en la forma en que tú lo deseas. Y en cuestión a lo que son maderas duras, estas debes de trabajarlas con velocidades medias. También debes de ganarte la experiencia de qué velocidad es la mejor para este tipo de maderas, para evitar que tu equipo pueda llegar a dañarse o bien que tu trabajo salga en perfectas condiciones
como tú lo deseas. En lo que es cuestión a maderas blandas y maderas duras ya tenemos ciertos parámetros, pero no son la parte más importante en cuestión de velocidades de un router, sino las fresas que vamos a utilizar, ya que no es lo mismo trabajar con una fresa pequeña que con una fresa grande, y mucho menos cuando tienen dibujos como estos. Son importantes saber qué velocidades vamos a manejar, ya que también te lo indica el manual de operación de tu equipo. ¿Y cómo puedo saber qué velocidad debo de darle a cada una de mis fresas según su dibujo? Es importante a veces saber mucho, pero más importante es saber dónde poder encontrar las respuestas que necesitamos, y eso lo vamos a ver enseguida. Antes de eso quiero ver un punto muy importante. El router lo podemos trabajar de tres diferentes formas. La primera forma es en la forma más sencilla, que es de pie. La segunda sería con el router invertido. Y la tercera sería con una CNC. La CNC no la tengo aquí, por lo cual no vamos a poder practicar, pero aún así voy a hablar sobre ella. Lo importante en la CNC es que te puede regular tanto la velocidad del router como la velocidad del movimiento de este. Ya puede ser lento o puede ser rápido según el corte que se le haya programado. En este manual podremos encontrar diferentes fichas técnicas de una gran variedad de fresas y navajas con las que podemos trabajar. Primero debemos observar con qué tipo de posición debemos utilizar la fresa con la que desarrollaremos nuestro corte, ya que hay fresas y navajas que trabajan con el router en pie, invertido o CNC. Algunas son solamente para el router manual en pie o invertido, en algunos casos solo en pie y en otros solo invertido, y en algunas navajas y fresas solo para CNC. Y primero veamos lo que son las fresas o navajas combinables, que pueden ser los reguiletes ya sea de 3 puntas o de 2 puntas, o también lo que son las fresas para lo que es el armado de puertas de cocina. Veamos primero lo que son las fichas y en un momento hablaremos algunos tips sobre estas. En esta ficha técnica podemos observar que podemos trabajar con el router de pie o invertido, ya sea reguilete de 2 o 3 puntas. Nos muestra las diferentes medidas que existen en el tamaño del carburo y en forma extra la medida que podemos utilizar para hacer ensamble de galletas si no contamos con engalletadora. Y no hay límite de velocidad en este tipo de navaja. En la combinable para puertas de cocina encontramos que solo se debe trabajar con el router invertido. Nos marca el tipo de dibujos que se pueden manejar y en cuestión de velocidad no marca ningún límite. Y hablemos sobre lo que es la navaja de reguilete, que se puede utilizar con un solo valero, aunque yo prefiero utilizar 2 valeros, uno a cada lado para una mayor estabilidad en el momento del corte. Cuando tengas que combinar lo que son tus reguiletes, porque la ranura es más gruesa, puedes utilizar una arandela delgada o una arandela más gruesa, dependiendo de la ranura que quieras hacer. Pero muchas veces puedes tener la necesidad de que sea una navaja sobre la otra. Nada más ten la precaución de que no peguen una contra la otra, ya que podrías dañar tu herramienta. Cuando aprietes lo que es la tuerca de tus navajas, no lo vayas a hacer agarrándolo con una pinza o mordaza, porque puedes dañar lo que es el vástago del árbol de tus navajas. Utiliza directamente el router, mételo en el colet, apriétalo contra el router y posteriormente aprieta la tuerca para así evitar el daño a tu herramienta. Y un consejo: cuando utilices combinaciones como estas, utiliza el router con una velocidad un poco más baja, aunque la ficha técnica nos dice que podemos manejarla a alta velocidad. En combinaciones siempre bájala para evitar daños a tus navajas. Con la fresa para hacer puertas de cocina, esta posición sirve para todo lo que es el canto de las puertas, la cual puedes darle una velocidad alta y no hay ningún problema. Y esta fresa en esta posición sirve para hacer el recorte de los cantos para poder unir las puertas de cocina. Es merecedor de un video completo poder utilizar esta fresa para enseñarte cómo trabajarla a menor velocidad para evitar este tipo de astilladuras. Habrás observado que en cuestión a lo que son navajas de reguilete hay en diferentes espesores. Ahora bien, también puedes observar que lo que es la pieza de carburo
viene completamente cuadrada. En el mercado podrás encontrar árboles completos para una función específica. En este caso viene con las puntas de carburo un poco más agudas que las normales. E incluso hay algunas que tienen las puntas más agudas todavía que estas. Pero si te parece bien, vamos a ver la ficha técnica para ver cómo funciona cada una de estas. En un árbol compuesto puedes encontrar diferentes tipos de navajas para diferentes tipos de cortes, para trabajos específicos. Por ejemplo, con carburo cuadrado para unión a 90 grados, pudiendo utilizarla con el router en pie o invertido, teniendo la precaución de trabajarlo a una velocidad máxima de 13.000 revoluciones por minuto. El árbol con punta aguda, que puede utilizarse para unir dos cantos o testas, pudiendo trabajarlo con el router en pie o invertido. Y finalmente, el de puntas más agudas, que sirve principalmente para la unión de testas, pudiéndolo utilizar con el router en sus diferentes posiciones, incluyendo CNC. Y ahora hablemos sobre lo que son fresas de diámetro grande. Estas principalmente se utilizan para lo que es el relieve del centro de una puerta de cocina. Vamos a ver la ficha técnica sobre lo que es este tipo de fresa. En esta forma de fresa hay diferentes tipos de dibujo. Identificamos el que tenemos o deseamos comprar. Se observa que estas figuras de fresa se trabaja solo con el router invertido y vemos su número de catálogo y observamos sus características y advertencias, en la cual se debe de trabajar con un máximo de 20.000 revoluciones por minuto. Con respecto a lo que es esta fresa, yo la utilizo mucho para hacer puertas de cocina. Ahora bien, dice el catálogo que debe de trabajarse a unas revoluciones como máximo de 20.000 revoluciones por minuto. Eso es como máximo. Yo casi siempre la uso entre los 14.000 y los 18.000 revoluciones por minuto para evitar que en el momento en que trabajo lo que es la testa, esta pueda llegar a provocar astilladura. Ahora hablemos un poco sobre lo que son las navajas exclusivas para CNC. Entre ellas habrá algunas muy parecidas a estas que puedes utilizar para el router. Y en dado caso también hay algunos sustitutos para desarrollar el trabajo que estas desarrollan. Vamos a ver las fichas y enseguida hablamos sobre ellas. En navajas para CNC podrás encontrar una gran variedad de cortes especiales que dejan un trabajo muy fino y preciso. Y observemos su ficha técnica donde se excluye por completo el router manual. Pero también encontraremos diseños que pueden ser utilizados en el router tanto de pie como invertido. Pero siempre debemos observar las especificaciones de cada una. Aquí observamos que se advierte que una de ellas es exclusiva para CNC. También puede apreciarse que el zanco de esta es para 3/4. Y en las mismas barras de la ficha te marca sus revoluciones máximas de velocidad para trabajar. Y algo muy importante es que casi siempre podrás encontrar una navaja que puedas sustituir para desarrollar tu propio trabajo. Y en efecto, muchas veces podemos llegar a necesitar las navajas que se trabajan con CNC. Algunas pueden ser sustituibles. Por ejemplo, la que vimos en la ficha técnica podríamos sustituirla con una navaja como esta, ya que hace el mismo trabajo, aunque nunca vayas a esperar la misma precisión o la misma calidad que maneja la CNC. Ahora bien, hay algunas navajas que son únicas y exclusivamente para CNC por el tipo de trabajo que desarrollan este tipo de equipos. Y ahora veamos lo que es esta fresa. Esta fresa es una de las más complicadas en el momento de trabajar, ya que tenemos que trabajar sobre el canto de la madera para poder dibujar la cara. Veamos la ficha técnica y posteriormente veremos cómo se trabaja en este mismo momento. Para todas las molduras arquitectónicas podemos observar que llevan las mismas recomendaciones para su uso. Buscamos el modelo que tenemos o deseamos comprar para ver sus recomendaciones específicas y observamos el número que corresponde a esta. Dentro de lo que son las especificaciones generales, nos advierte que estas fresas se trabajan con router de 2 o más caballos de fuerza, y aunque trae rodamiento, guía, es mejor utilizar una guía fija para un mejor desempeño. Se debe de trabajar con el router invertido y observamos las advertencias específicas
que corresponden a la navaja que usaremos, tomando en cuenta que la velocidad máxima debe de ser de 12.000 revoluciones por minuto. Y observaste, esta navaja no se debe de trabajar a más de 12.000 revoluciones por minuto, no importando si la madera es blanda o es dura. Aquí predomina principalmente lo que es la navaja, posteriormente lo que es la madera. Voy a hacer aquí un par de prácticas. La primera será con madera de Banach, con lo cual manejaré lo que es mi router en el dial en 3,5 para que dé más o menos los 12.000 revoluciones por minuto. Y voy a manejar también madera blanda de pino. Esta es un poquito más sólida, por lo cual tendré que bajar a 3,25, que viene siendo más o menos 11.000 revoluciones por minuto, para que el router pueda trabajar a gusto con este tipo de navaja. Y como hace un momento comenté, ya sea madera blanda o madera dura, este no es el factor dominante. El factor dominante es el tipo de navajas que vas a utilizar y su velocidad máxima. Una vez que tengas la velocidad máxima de tu navaja, entonces sabrás cómo podrás graduar lo que es la madera blanda o la madera dura en su caso, para que puedas sacar bien tu trabajo. Y ya tenemos todo lo que la ficha técnica pide, que es un router invertido de más de 2 caballos de fuerza, regulado con su velocidad y una guía confiable para poder trabajar. Y antes de continuar, quiero agradecer a Comercializadora de Herramientas por el apoyo brindado a este canal para el desarrollo de este video. Muchísimas gracias. ¿Te agradaron las fichas técnicas de cada una de las navajas que puedes encontrar en el mercado? ¿Quieres tener un PDF? Puedes hacerlo. Solamente tienes que bajar a la descripción. Ahí te dejo el enlace a lo que es la página de Comercializadora de Herramientas. Ahí ellos te obsequian la descarga de los PDF que puedes llegar a necesitar. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.